Normalmente, cuando se habla de evolución, todo el mundo piensa en un nombre, Charles Darwin, pero la historia en realidad es mucho más jugosa, mucho más fascinante. Es una historia de genios enfrentados, de ideas que chocaron de frente y de un misterio que tardó décadas en resolverse. Así que vamos a rebobinar un poco. Venga, vamos a meternos de lleno. Mucho antes de que Darwin se subiera a su famoso barco, el Beagle, el panorama científico era un hervidero. Había dos titanes, dos pesos pesados de la ciencia, con ideas, bueno, totalmente opuestas sobre cómo funcionaba la vida. Y para entender de verdad lo que hizo Darwin, primero hay que entender esta pelea. Es fundamental. Y aquí entra nuestro primer personaje, principios del siglo XIX. Su nombre, Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck lanza una idea que es a la vez atrevida y, la verdad, muy elegante. Él decía que la vida no cambiaba al azar. No, que había como un impulso, una fuerza interior en todos los seres vivos que los empujaba a mejorar, a ser cada vez más perfectos. La idea de Lamarck era súper atractiva, porque, a ver, tenía mucha lógica. Pensemos en el ejemplo clásico, la jirafa. Según Lamarck, la cosa iba así. La jirafa necesitaba llegar a las hojas más altas de los árboles. ¿Qué hacía? Pues estirar el cuello, día tras día. Ese esfuerzo constante hacía que su cuello se alargara un poquito durante su vida. Y aquí viene la clave. Ese cuello un poco más largo, esa característica que adquirió en vida, se la pasaba a sus hijos. Es muy intuitivo, ¿no? La función crea el órgano. Si usas algo, se desarrolla. Si no, se atrofia. Y esos cambios se heredan. O eso pensaba él. Claro, aquí es donde la teoría hace aguas. Y esta viñeta es genial para entender por qué. A ver, si cogemos a dos ratones y les cortamos la cola, ¿sus crías nacerán sin cola? Pues va a ser que no, nacerán con su cola intacta, claro. Los cambios que le pasan a un organismo en su vida, si te pones muy fuerte en el gimnasio, si pierdes un brazo, lo que sea, eso no pasa a la siguiente generación, no están los genes. Y esto fue un mazazo para la idea de Lamarck. Ojo, que hoy en día con la epigenética se está viendo que algo de razón podía tener. Pero bueno, eso es meterse en otro jardín. Y si Lamarck es nuestro protagonista, ahora llega su archienemigo, Georges Cuvier. Y Cuvier no era un cualquiera, ¿eh? Era una auténtica estrella del rock de la ciencia de la época, el padre de la paleontología, un genio de la anatomía, vamos, que lo que él decía iba a misa. Y su forma de ver la vida estaba en las antípodas de la de Lamarck. No podían ser más diferentes. Para Cuvier, eso de que una especie se transformara en otra era un disparate, una locura. Él defendía lo que se conoce como fijismo, es decir, las especies son fijas, inmutables. Un gato es un gato y un dinosaurio es un dinosaurio. Cada uno fue creado con un diseño perfecto y funcional, y así se quedaba, sin cambiar ni un ápice desde que aparecía hasta que se extinguía. Pero aquí viene la gran paradoja. Cuvier era el que más sabía de fósiles del mundo. Él demostró que la extinción era real. Sabía que habían existido animales que ya no estaban entre nosotros. Entonces, ¿cómo encajaba eso con que las especies no cambian? Bueno, para él era simple. Las pequeñas diferencias, como las que vemos entre distintas razas de gallinas, eran solo eso, variaciones superficiales, no el inicio de una nueva especie. Su explicación era otra. Catástrofes. Creía que, de vez en cuando, una catástrofe gigantesca barría la vida de la Tierra, y después aparecían nuevas especies, creadas de nuevo, y fijas, por supuesto. Así que este era el panorama justo antes de Darwin. El gran debate. Por un lado, Lamarck y su mundo dinámico en constante cambio, donde la vida asciende por una especie de escalera hacia la perfección. Y por otro, Cuvier, con un mundo estático, de especies fijas que aparecen y son aniquiladas por catástrofes. Dos visiones totalmente enfrentadas. Ninguno tenía toda la razón, claro, pero sin ellos, la historia que viene ahora no habría sido posible. Estaban preparando el escenario. Y con el escenario listo, llegamos al tercer acto. Entra en escena un joven naturalista inglés, Charles Darwin. Pero ojo, olvidemos la imagen del viejo sabio con barba blanca. Cuando Darwin se subió al HMS Beagle, era un chaval lleno de dudas. De hecho, sus ideas estaban mucho más cerca de las de Cuvier, las del fijismo. Lo que no sabía es que ese viaje lo iba a convertir en el mejor detective de la historia de la ciencia. Y no hablamos de un viajecito de fin de semana, ¿eh? Hablamos de una expedición épica. 5 años dando la vuelta al mundo. La misión oficial era hacer mapas de la costa de Sudamérica, pero para Darwin se convirtió en la investigación del siglo. Cada sitio al que llegaba, cada isla, cada selva, era como una nueva escena del crimen, y él estaba allí para recoger las pistas sobre el gran misterio. ¿De dónde viene toda esta diversidad de vida?
La primera pista gorda le saltó a la cara en Argentina. Imagina a Darwin, en medio de la pampa, y empieza a desenterrar huesos. Pero no unos huesos cualquiera, eran de criaturas gigantescas, casi monstruosas, pero que a la vez le sonaban de algo, eran extrañamente familiares. Encontró fósiles de perezosos del tamaño de un elefante y de esto que vemos, un gliptodonte, que para que nos hagamos una idea era como un armadillo, pero del tamaño de un coche, una auténtica pasada. Y ahí le explotó la cabeza con una pregunta. ¿Por qué estos bichos gigantes extintos se parecen tantísimo a los armadillos y perezosos actuales, mucho más pequeños, que viven justo aquí, en el mismo sitio? Tenía que haber una conexión. Era una especie de sucesión familiar que la idea de Cuvier de las catástrofes y las nuevas creaciones pues no explicaba para nada. La segunda pista le vino literalmente corriendo. En la Patagonia se topó con un pájaro que no vuela, un ñandú, muy parecido a otro que ya conocía. Pero este era distinto. Claramente distinto, más pequeño, con las plumas diferentes, no era el mismo. Y aquí el misterio era de geografía. Una de las especies de ñandú vivía en una zona enorme. Y de repente, un poco más al sur, ¡paf!, desaparecía y era reemplazada por la otra, la que hoy llamamos ñandú de Darwin. No había una montaña gigante o un mar que la separara. Simplemente una acababa y la otra empezaba. Y Darwin pensaba, ¿qué sentido tiene crear dos especies casi idénticas para que vivan una al lado de la otra? La única explicación lógica era que una hubiera salido de la otra. Pero quizás la pista más bestia, la que más hondo le caló a Darwin, no fue ni un fósil ni un pájaro. Fue encontrarse cara a cara con otras personas, con otros seres humanos, en el lugar más remoto del planeta, Tierra del Fuego. Es que en el propio barco viajaban 3 indígenas de esa zona a los que se habían llevado a Inglaterra para civilizarlos. Darwin vio el contraste entre ellos y la gente de sus tribus, que vivían en unas condiciones durísimas. Y a pesar de las enormes diferencias culturales, él vio que en el fondo eran exactamente igual de humanos que él. Y eso le hizo pensar, si la barrera entre salvaje y civilizado no era tan real, si era más bien una gradación, y si la barrera entre una especie y otra tampoco fuera tan fija e insalvable. Y con todas estas ideas dándole vueltas en la cabeza, después de 5 largos años, Darwin volvió a Inglaterra. No volvió con la teoría de la evolución bajo el brazo, que va, volvió con algo mucho más importante, una maleta llena de pruebas y de preguntas. Preguntas que ni Lamarck ni Cuvier podían responder. A ver, pensémoslo. La idea de Lamarck de una escalera hacia la perfección no explicaba por qué había 2 ñandúes casi iguales uno al lado del otro. Y el mundo estático de Cuvier no explicaba por qué los armadillos gigantes del pasado se parecían a los armadillos pequeños del presente justo en el mismo sitio. Darwin tenía las piezas de un rompecabezas completamente nuevo y el dibujo que formaban no se parecía a nada conocido. La tarea que tenía por delante era monumental. Tenía todas las pistas, los fósiles, los pájaros, las personas, pero le faltaba lo más importante, el mecanismo, la explicación. ¿Cuál era la fuerza que unía todos esos puntos? El misterio estaba servido. Y la solución sería una de las ideas más potentes de toda la historia de la ciencia. Pero esa es otra historia. Por cierto, ¿qué os ha parecido? Dejad en los comentarios qué otros temas os gustaría que tratásemos. Nos vemos.